La semana pasada honramos a nuestros padres y celebramos también esa herencia que un padre puede dejar. Y ahora, ¿por qué hablar de restauración? Porque el Señor es especialista en restaurar, ¿sí? No hay nadie mejor que Él para hacer obras que implican un trabajo a detalle, minucioso, paciente. Dios es Dios de toda restauración. Nosotros, cuando venimos al Señor, somos objeto de ese plan, de esa metodología del Señor para obrar en nosotros cosas que ni nos dábamos cuenta. Cuando yo le acepté al Señor tenía 13 años y siendo un joven, un muchacho todavía, no me había dado cuenta de que ya estaba roto, de que no era un joven totalmente sano, alegre, aunque mis padres son pastores y servían al Señor en ese tiempo también. No significaba que yo no tenía heridas, no significaba eso que yo no había sufrido. Así que el Señor comenzó una obra especial de restauración que ni yo era consciente. Y a veces nos pasa así, venimos al Señor y nos hablan de salvación y decimos, ya, alcancé todo. Sí, alcanzó lo más importante, pero aún falta el trabajo, el detalle. Cuando el Señor entró a mi vida, entonces comenzó a restaurar mi mente, porque hasta ese momento yo tenía una mente complicada, una mente muy fuerte, una mente muy testaruda, una mente muy vengativa. Comenzó a restaurar mis sentimientos y esa obra no terminó, esa obra todavía continúa, porque la restauración de Dios a veces toma tiempos, no porque sea imposible, sino porque más se glorifica al Señor al trabajar día a día. Un artesano o alguien que trabaja en cosas que requieren detalle, como un sastre, como alguien que trabaja en repostería, alguien que trabaja en un salón de belleza, entiende la importancia de los detalles. En los detalles está la diferencia, ¿no es cierto? Aquí hay hermanas que de seguro entienden mejor que yo quién es especialista en trabajar con sus uñas. Usted no va a cualquier lugar, a cualquier salón, sino va donde le hacen un buen trabajo y le sorprenden con algún detalle, ¿no es cierto? No le hacen el típico arreglo, el típico color, sino que le ponen nuevos colores, nuevas formas. Y yo he conocido a gente muy hábil con este arte del pintar uñas, que realmente uno dice, wow, realmente esta persona tiene ese don, tiene esa habilidad. Dios tiene más todavía habilidad que esa, para trabajar en áreas de nosotros que requieren ese detalle minucioso. Quiero llevarles a la palabra del Señor al libro de Jeremías. Y en Jeremías capítulo 15 vamos a leer en dos partes. Primero el versículo 19, donde nos va a mostrar el Señor lo que se necesita para ser restaurado. ¿Qué se requiere para ser restaurado por el Señor? Jeremías 15, 19 en la versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente: entonces dijo el Señor al profeta Jeremías, le dijo, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas, es una palabra, y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. ¿Qué se necesita para ser restaurado? Está en las primeras palabras de este versículo. Cambiar, regresar al Señor es lo primero. La gente busca restauración de Dios y piensa que con asistir a la iglesia es todo. Es parte, sí, de buscarle a Dios, pero tiene que ser un buscarle completamente al Señor. Tiene que ser un buscarle a Él completamente. Y aquí el Señor le está diciendo esto no a un hombre mundano, no le está diciendo esto a un hombre nuevo en la fe, no le está diciendo esto a un muchachito por sí, le está diciendo a un profeta. Jeremías en el contexto está mal, porque ve al pueblo de Dios rebelde, que no hacen caso a la palabra y cae en un vacío emocional de no sentirse bien, se frustra. Y siente que no es el indicado, siente que no es el que debería hablar,
siente que hay otros líderes que deberían tomar el micrófono y compartir la palabra de Dios. Pero el Señor le había escogido a Jeremías y ahora el Señor le quiere restaurar a Jeremías, le quiere sacar de ese pozo de depresión, de ansiedad, de tristeza, y le dice: mira, hay una forma en que vas a estar mejor. Vuélvete a mí, búscame, cambia, ¿sí? Regresa a mí. ¿Qué se necesita para ser restaurado un matrimonio? Volverse al Señor. ¿Qué se necesita para que una vida sea restaurada? Volverse al Señor. Porque si se dañó es porque no estaba con el Señor. Todo lo que no está con el Señor se daña. Todo lo que no está protegido por Dios se pierde. Por eso Jesús dice que debemos hacer tesoros aquí o en el cielo. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En el cielo, porque allá no hay ladrón, no hay polilla, no hay nada que dañe lo que se está guardando allá. Pero aquí todo puede perderse. Entonces el Señor le dice a Jeremías, a un profeta: vuélvete a mí, búscame a mí y cambia. Y dice inclusive: deja de hablar bobadas. No sé si usted ha escuchado alguna vez esta palabra. No es una mala palabra, suena raro, ¿no es cierto? Pero está en la Biblia, en la versión Palabra de Dios para todos. Inclusive en el original no dice bobadas, dice tonteras, locuras. Porque cuando estamos mal, aparte de sentirnos mal, hablamos mal. ¿O no le ha pasado a usted que aparte de sentirse mal, habla mal? O enojado o muy triste. Apenas le preguntan qué le pasa, no te quiero contar, y llora. Porque sus palabras reflejan lo que hay en su alma. Así que no estamos exentos de caer en algún momento, en algún punto de la vida donde las cosas están mal. Le pasó al profeta Jeremías, no por pecar, no por renunciar a Dios. Él no está mal por haberse ido y no sé, a hacer algo malo. No, él está mal porque se siente impotente. Él está mal porque ve que Israel no está buscando a Dios. Él está mal porque ve que Israel tiene ojos mas no ve, tiene oídos mas no escucha. Y a veces nos pasa eso también como ministros. No solamente le pasa a usted con sus ventas, con su trabajo, también me pasa a mí. A veces uno dice: ¿qué sucede? ¿No estoy haciendo bien las cosas? ¿No me estoy haciendo entender bien? ¿No estoy liderando bien? ¿Hay algo que estoy obviando? ¿Hay algo que debo aprender? Y también de poco me llego a sentir pequeño. Así que la restauración no es necesariamente una mejora de una vida pecaminosa. La restauración también puede implicar un bajón emocional, un bajón temporáneo que experimentamos. Todos acá hemos experimentado esos bajones, ¿o no? Semanas donde nos sentimos bien porque ganamos, porque todo nos sale bien, y otras semanas donde no sabemos qué nos pasa, pero no estamos bien, no nos sentimos con ánimo, no estamos enfermos, pero es como que no tengo ganas como de hacer las cosas. Hay momentos como esos donde también Dios puede obrar y quiere restaurar, pero también obviamente hay situaciones dolorosas donde una persona ha caído en un gran problema, no tiene dinero, se empeora la salud, vienen los problemas de malas relaciones en el matrimonio o con los hijos, necesita ser restaurado. El mismo Dios puede restaurarnos en los detalles más pequeños como en los detalles más complicados, más complejos. Pero ¿qué se necesita? Volvernos a Dios, buscarle a Dios. No vamos a ser restaurados porque tengamos más trabajo, necesitamos la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que hace la diferencia. Más trabajo nos ocupa más, nos da más dinero, más problemas. Pero tenerle a Dios nos enfoca en la vida, nos pone en el lugar correcto. Así que Jeremías se sentía mal, pero Dios le dice: cambia, regresa a mí, deja de hablar bobadas y comienza a decir lo que realmente tiene valor. Para encontrar esa restauración de Dios, tengo que callarme y aprender a pensar en lo correcto, en lo que es verdadero. Pero si te sientes mal y vienen tus amigos y dicen: vamos a tomar, vamos a beber, y tú piensas que eso te va a hacer sentir mejor, y peor aún piensas que eso te va a restaurar,
vas a terminar gastando tu tiempo, tu dinero, perdiendo los momentos y metiéndote en más problemas, ¿sí o no? ¿O cuando una botella de licor ha arreglado un problema? ¿Cuándo una botella, un baile en la discoteca ha mejorado tu relación matrimonial? ¿Cuándo? Alguien que testifique: pastor, yo fui a bailar 5 días con una, con otra, y luego llegué y mi esposa me recibió como un rey. Alguien que testifique, por favor. Alguien que defienda las discotecas. ¿Cuándo un vicio ha mejorado tu vida? ¿Cuándo? Por eso la clave es volvernos al Señor, callar nuestras palabras que a veces son tontas. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no? Shh. Comienza a aprender que Dios tiene en control todas las cosas. Llénate de su palabra y tu corazón comenzará a sentirse mejor, tu mente comenzará a pensar mejor y tu boca hablará lo que es correcto. Pero eso buscándole al Señor. No sé cuál sea tu situación actual, pero Dios puede restaurar lo más difícil de la vida. ¿Un matrimonio roto se puede restaurar? Claro que sí, pero buscándole al Señor. No solamente buscando consejo, no solamente cambiando de hábitos, no solamente mejorando la comunicación, es los dos buscando al Señor, porque Dios es la fuente del amor. Y si el amor se está terminando en el matrimonio, tenemos la fuente eterna que siempre tiene amor para darnos. Pero tú quieres mejorar tu matrimonio peleando, discutiendo, insultándole, amenazándole, advirtiéndole. ¿Cuándo una de esas estrategias mejoró un matrimonio? ¿Cuándo? ¿Cuándo una amenaza hizo cambiar realmente de corazón a un esposo o a una esposa? Jamás. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones. Así que búscale al Señor, cualquiera sea tu situación donde necesitas que Dios obre, pero búscale de todo corazón. Sigue diciendo: y entonces tú serás quien hable por mí, le dice el Señor a Jeremías. Es decir, no solamente iba a sentirse mejor Jeremías, sino que iba a cumplir con su llamado. Porque la verdadera restauración no es sentirme mejor. La verdadera restauración no es recuperar lo que se perdió. La verdadera restauración no es estar mejor con los demás. La verdadera restauración es cumplir el llamado de Dios. Porque ¿qué gano yo sintiéndome mejor con mi esposa y siendo felices los dos, pero no cumpliendo el llamado de Dios? Entonces la verdadera restauración no apunta a que tú te sientas mejor. Apunta a que seamos los instrumentos de Dios, a que nosotros seamos tomados por el Señor para guiar nuestra familia, para no solamente sentirnos bien como esposos, sino criar unos buenos hijos, tener autoridad de Dios para formarlos, tener autoridad de Dios y palabra de Dios para educarlos, para instruirlos en su camino. Y aun cuando ellos lleguen a ser viejos, no se apartarán del camino del Señor. Pero tú estás buscando a Dios para tener más dinero. Tú estás buscando a Dios para que te sane. Tú estás buscando a Dios para sentirte mejor. Y Dios lo puede hacer, pero más importante será que cumpla su llamado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces la restauración de Dios no es un asunto solamente de que sana mis heridas, sino para qué sana mis heridas. De ahí que quienes venimos de valles oscuros, de valles de muerte inclusive, hemos aprendido en esas transiciones dolorosas de la vida que no era lo más importante salir del valle, sino estar en el valle con Dios y luego del valle seguir con Dios. Eso es lo más importante. Que se necesita entonces, repito, volverse a Dios. ¿Y cuál es el fruto de la restauración? Lo tenemos en los siguientes versículos, versículo 20 y versículo 21 en palabra de Dios para todos en el libro de Jeremías. Te haré fuerte, dice el Señor, como una pared de bronce que puede resistir los ataques de este pueblo. El pueblo de Dios se iba a volver contra Jeremías y por eso el Señor le dice: te haré fuerte como una pared de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro de eso, porque yo estoy contigo para salvarte y restaurarte. ¿Es la decisión de quién?
del pastor, esta es la decisión de usted. No, esta es la decisión del Señor. Te salvaré del poder de los perversos, te rescataré de las manos de los violentos. Así que si le busco al Señor con todo mi corazón, me callo y dejo de hablar tonteras, bobadas, y comienzo a hablar las cosas que tienen valor, cumplo su llamado, el Señor me va a constituir como una pared de bronce, como un muro fortificado, dice otras versiones. Porque lo que va a venir se va a levantar contra ti, le dice el Señor a Jeremías, pero no podrán contra ti. Pelearán contra ti, pero no podrán contra ti. La verdadera restauración entonces significa una transformación total de vida, donde realmente te haces más fuerte. No es que no haya más problemas, sino que tú eres más fuerte. No es que deja de haber dificultades, sino que tú eres más fuerte. Yo les contaba hace unas semanas que Dios me sacó de un valle oscuro de depresión a mis 19 años, cuando deseé morir. No solamente pensé en matarme, deseé y lo ejecuté. Yo intenté matarme. Esa experiencia de gracia de Dios al preservar mi vida cambió todo en mi ser. Y entonces, después de esa experiencia, yo ya no podía llorar por cualquier cosa, por cualquier problema, porque había salido del pozo, ¿sí? Del horno de fuego. Entonces cualquier otro problema era nada comparado a lo que yo había vivido hasta ese entonces. Entonces comencé a entender que no es que tú seas más santo necesariamente para no tener problemas, sino que eres más dependiente de Dios. Y eres más fuerte en el Señor para resistir los problemas. Así que, ¿cómo yo podría, si el Señor me hizo un milagro, cómo yo puedo dudar que Dios no vuelva a hacer un milagro? Si yo mismo lo vi, lo sentí, lo experimenté, no hay nadie que me convenza de lo contrario, porque yo lo viví, yo lo experimenté. Pero eso fue bueno, porque luego vendrían muchas pruebas. Luego me endeudaría de más de 25 millones de sucres en esa época del sucre. Y entonces yo siempre volvía a ese milagro. Señor, si tú me preservaste la vida, no sé cómo, pero voy a pagar esos 25 millones. Y después estaría pidiéndole matrimonio a una mujer a quien no podía ofrecerle ningún trabajo, ningún dinero, nada de este mundo, solo diciéndole que voy a ser un pastor. Luego vendrían muchos desafíos grandes, pero al haber pasado por ese valle oscuro y haber visto la gloria de Dios, me había preparado para no volver a temer cualquier problema. Entonces, cuando Dios te restaura, te transforma, te vuelves así, tú eres el muro fortificado de tu familia. Así que deja de llorar por cosas pequeñas y comienza a enamorarte más de Dios. Porque mientras más te enamores de Dios, más fuerte será tu corazón, más fuerte será tu mente, más fuertes serán tus emociones. Porque cada vez que te enamoras de Dios, más mueres para ti mismo y más vives para Él. Y quien tiene a Dios tiene su respaldo. Y entonces ya no ves la vida como cualquier persona que todavía no ha experimentado el poder de Dios. Cuando pagué los 25 millones de sucres y más con intereses, quizás unos 40 millones de sucres o más en esa época, fue un milagro. Yo solamente di clases de música, cobrando en aquella época 5,000 sucres, y luego cuando se dolarizó, $1 por clase. Y entonces ver cómo Dios te provee trabajo, como Dios te abría puertas y tenía clases todos los días hasta la noche, los sábados y los domingos. Era una máquina dando clases de música. ¿Y qué enseñaba? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Es lo que enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Los acordes básicos de la guitarra, las canciones de esa época. Jehová es mi guerrero, sentado en su trono, escucharte hablar. Eso enseñaba. No había YouTube, no había mucha tecnología como ahora. Solo me pasaba repasando la canción, iba el maestro a enseñar a un grupo de alabanza. Eres todopoderoso, 4 acordes, facilitos, ¿sí?
Pero caía bien esa canción y así dólar a dólar a dólar a dólar a dólar hasta pagar todo. Cuando ves eso, cuando vives eso, luego te endeudas en $100. ¿Tienes temor de pagar esos $100? No. Luego el Señor te lleva a endeudarte en $1,000. El Señor, no yo. Porque lo que aprendí fue clave. Si me endeudo en el Señor. Si no, no hago nada. Y Dios nos ha dado una iglesia donde todo lo que usted ve acá lo hemos hecho sin tener el dinero. El Señor siempre nos ha dado primero la carga y luego el dinero. Pero yo aprendí eso en el tiempo crítico. Porque yo decía, ¿cuándo terminaré de pagar en esa época más de $1,000 ya en deuda, en dólares? Ganando dólar por dólar. ¿Cuántas clases tengo que dar si cada mes que se cumple son 10% de interés más, $100 más? Entonces yo decía, ¿cuándo voy a terminar de pagar? A los 40 años terminaré de pagar eso, porque aparte tengo que comer, tengo que vivir. Cuando ves la mano de Dios, tus temores se alejan, tus miedos se disipan, tu incredulidad es anulada porque viste la mano de Dios y dices, si Dios me ayudó a pagar millones de sucres cuando era imposible, ¿acaso Él no tendrá el poder para volver a glorificarse con provisión? Y lo hemos visto aquí. No teníamos para comprar cámaras ni hacer transmisiones y Dios me dio la visión y hablé con la junta, lo vamos a hacer. Y como siempre, ¿pero hay plata? No hay plata, pero lo vamos a hacer. No porque yo quiera, no porque a mí me guste, por si acaso. No es porque yo un día me desperté y dije, quiero hacer. No, fue porque Dios nos mostró, tiene que ser una iglesia que ministre también por los medios. Señor, tú sabes lo que mejor que yo cuánto necesito, cuánto hace falta. Y en menos de un año comenzamos a comprar, pero no había antes. Si hubiese esperado que hubiese llegado primero el dinero, no hubiésemos completado. Tuvimos que dar el paso de fe y comprar una cámara, un switcher, y comprar un cable, y comprar una computadora, y comprar una consola, y comprar unos micrófonos, y comprar. Primero fue la visión y luego vino la provisión, porque Dios no carece de fondos. Tu restauración te va a enseñar que todos los recursos que necesitas están en Dios y solamente en Dios. Porque no son tus planes ni mis planes, son los planes de Dios. Cuando somos restaurados, entonces entendemos más claramente que Dios tiene propósitos en el mañana para enseñar a otros que el dinero no le limita a Dios, que una deuda no impide que Dios se glorifique, que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero antes tendrás que pasar por el taller del maestro, siendo formado, lijado, serruchado, clavado, cortado, hasta que Dios te dé forma. Los frutos de la restauración le dice entonces a Jeremías: te haré fuerte como una pared de bronce. Pero antes Jeremías no se sentía como una pared de bronce. Su corazón era como plastilina antes, blando, muy sencillo, muy dócil. Pero hay momentos en que el líder, el siervo de Dios, tiene que pararse al frente y con el respaldo de Dios, no por mi propia fuerza, no por el propio querer de uno, sino por el respaldo de Dios, mostrarte cómo Dios te ha formado y te ha hecho para ser una pared de bronce, una pared que resiste, una pared que cuida, una pared que protege a tu familia, una pared que Dios usa para cuidar tu matrimonio, para cuidar la iglesia, para cuidar los ministerios. Así que ahora quizás te sientes con temor, con miedo, pero búscale al Señor. Él te va a restaurar y te va a convertir en un hombre fuerte, en una mujer fuerte, en un hombre, una mujer segura, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Le sigue diciendo: ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Ecuador ayer perdió, ¿no es cierto? Y los venezolanos dicen amén, gloria a Dios, así es el Señor, escucha a su pueblo.
Pero el que es muro de bronce no pierde sus ánimos por el resultado de un partido de fútbol. Pero no faltaría ayer la gente, a un cristiano, Ecuador perdió, una botella, una cervecita para pasar el trago amargo. Porque sus ánimos son peor que el agua, son frágiles. Pero cuando el Señor te restaura, Él va a obrar tanto que no te podrá derrotar nada. Ni las palabras de tus enemigos, ni las malas intenciones de tus enemigos, ni las críticas de las personas, ni las murmuraciones de tu familia, ni que te den la espalda a tus amigos. Nada podrá contra ti, porque el Señor te habrá hecho fuerte como una pared de bronce. Porque habrás entendido que tus emociones no deben depender de nada, sino solamente del Señor. Y pregunto, ¿cuándo el Señor está desanimado? ¿Cuándo el Señor se levanta de mal genio? ¿Cuándo el Señor se despierta sin ánimos, cabizbajo? Y si Él siempre está en victoria, por eso Él dice, no podrán derrotarte. Y puedes estar seguro de eso, porque yo estoy contigo para salvarte y rescatarte. ¿Quién lo dice? El Señor. Entonces, si hoy no me siento bien, en el nombre de Dios me levanto, porque Él me hará sentir mejor. Pero acostado en la cama no vas a sentirte mejor. Llorando moco y baba toda la noche no vas a sentirte mejor. Necesitas ir a los pies del Señor. Si quieres llorar, llora en los brazos del Señor. De hecho, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Pero eso no significa que era débil. Era sensible, pero Dios le usó y no pudieron contra él. Aún los mismos líderes de Israel le traicionaron a Jeremías y le entregaron a los enemigos, al punto que Jeremías tuvo que estar en el patio del palacio, pero donde cavaron, o había una fosa donde las aguas hervidas de todo ese lugar venían, se acumulaban. Ahí le pusieron a Jeremías, al profeta de Dios, tiempo después de esto. Imagínese Jeremías vulnerable, débil, y luego pasando eso, se hubiese suicidado en ese pozo. Porque ¿dónde le están poniendo? Donde viene la orina, donde viene el agua de la cocina y todo deshecho. Ahí estuvo Jeremías. Pero ahí profetizó Jeremías. Porque sus emociones no dependían de sus circunstancias. Sus emociones no dependían de su humanidad. Sus emociones, su sentir no dependía del dinero. Imagínense, hay algunos que dicen, chuta, estoy mal, no tengo ni un centavo. Usted en ese pozo y sin centavos se mata. Se toma esa agua y ahí mismo muere. Jeremías resistió la suciedad de ese lugar. Jeremías resistió el odio, el abandono de su pueblo, pero porque el Señor le había hecho como un muro de bronce. Porque el Señor le había dicho, pelearán contra ti, pero no te van a derrotar. No te van a derrotar, iglesia de Carcelén. Nuestros enemigos pueden ser muchos, pero el Señor está con nosotros. Pueden venir ataques del enemigo, enfermedades, crisis económicas, pero ¿quién está con nosotros? ¿Con quién estamos? ¿A quién le hemos creído? Al Señor. Y contra Él nadie puede. Así que Jeremías sufrió todo eso y más que yo acabo de describir, porque ya no era el mismo del capítulo 15. El Señor le había transformado al punto que estar en el pozo de agua donde venían los desechos humanos, los desechos de la cocina, no pudieron contra su ánimo, contra su fe, porque ahí mismo Él profetizó pasajes hermosos que están en adelante del versículo del capítulo 20. Todo eso lo dijo desde una cisterna. Hoy puedes sentirte rodeado de basura, de cosas que vienen contra ti, y puedes querer dejarte llevar por tus emociones, decir, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios se va a fijar en mí? Si estoy rodeado de gente mala, si estoy rodeado de gente que me odia, si estoy rodeado de personas que me dan la espalda, que a nadie le importa mi vida. Y todo eso puede ser verdad, pero más seguro y más poderoso es que Dios no te ha dejado.
y Dios no te dejará en esa cisterna. Dios te sacará de ahí, pero mientras tengas que estar ahí, tienes que serle fiel al Señor y tienes que proclamar su palabra y tienes que guardar sus mandamientos y tienes que cuidar tu corazón para no odiar a esa gente que te hace mal, porque seguro Jeremías hubiese estado con ganas de decir alguna profecía a esa gente que no le daba de comer, que no le aseaba, que le trataron peor que cualquier otro delincuente. ¿Cómo le van a poner a un profeta en una cisterna? Por más que hubiese fallado, es profeta de Dios. Habría que tratarlo aún como un ser humano que merece ser respetado, ¿sí o no? Pero le pusieron en una cisterna. A ese punto puede llegar nuestra vida. Pero el Señor no se aparta por las aguas sucias que pueden estar rodeándonos. Él te ama tanto que ahí te va a usar, ahí va a revelar su palabra y de ahí Él te va a sacar, porque tiempo después los mismos enemigos vinieron y se compadecieron de Jeremías, y más que compadecerse dijeron: es el profeta de Dios, sáquenlo de ahí, báñenlo, vístanlo de ropas nuevas. Nuestras pruebas no van a durar toda la vida. El Señor se va a glorificar en ti, restituyéndote. Si los hombres se olvidan de ti, el Señor te tiene presente. Dios va a terminar la buena obra que empezó, pase lo que pase, dice Filipenses 1:6. El apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, de otra forma sería estando 100% seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, escuche bien, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va a dejar a medias? ¿La va a dejar inconclusa? ¿Se va a dar por vencido porque somos complicados nosotros? ¿Quién nos entiende mejor que Dios? Nadie. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Él empezó hace una semana en tu vida, hace un año, o en mi caso, hace ya casi 35 años, lo que Él empezó en mi vida atrás, todavía se está llevando, se está cumpliendo. No es un asunto de un día ser restaurado, es un asunto de toda una vida, pero Él la va a terminar. Él no se ha dado por vencido conmigo. Yo le he fallado algunas veces. En mis primeros años me costaba creer muchas cosas. Creía muchas, pero otras dudaba. La primera vez que fui a orar por un joven endemoniado, me temblaba las piernas, porque la historia fue complicada. Él se había ido a jugar en una reunión de brujos. Si no saben, en nuestro país hay reuniones de brujos, de gente que hace limpias, de gente que hace esos trabajos. Y había jugado con algunas personas de esos la ouija, invocando muertos. Y entonces vino mal de ese fin de semana que había pasado en el Tena. Yo vivía en el Puyo en esa época. Y la mamá llegó al culto, y medio culto que yo estaba dirigiendo la alabanza con una guitarrita sin micrófono, se acercó y yo le quedé viendo, no sabía qué pasaba, pero primero no me iba a robar, no tenía mucho miedo porque le conozco a la señora. Pero ¿qué está pasando? Porque está a mi lado. Entonces paro la canción y ¿qué pasa, mi hermana? ¿Quiere que cante alguna canción? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa? Mi hijo, pastor, mi hijo está poseído, está endemoniado, está en la casa y déjeme terminar el culto y hablamos. No, no puedo esperar, tiene que ser ahora. Entonces voy a acabar el culto más breve, recojo las ofrendas y ya, y termino y ya, y nos vamos a atender a su hijo. De hecho se me ocurrió, terminemos aquí, recojamos las ofrendas y vámonos. Y entonces hice el culto sí un poco más corto, no como ella esperaba, quizás media hora más de tiempo, y listo, vamos a la casa donde estaba el muchacho. Pero cogí mi Biblia y le dije a mi esposa: mándame todas las Biblias que tengas porque tengo que ir bien protegido. Porque imagínense al que me iba contando que se ha ido a jugar, que con el brujo tal, que es famosísimo de allá del oriente, otro que es famosísimo de Santo Domingo, otros que habían llegado y que han jugado la ouija invocando a no sé qué brujos también, a no sé qué demonios. Entonces ya se me hacía la piel a mí como de
De no habrá otro pastor, no habrá otro hermanito, alguien que vaya. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Así que esa primera experiencia me sirvió de mucho para templarme en el Señor, confiar en su palabra. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, pero yo tengo miedo. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, pero qué susto. ¿Y ahora qué va a pasar? Y mientras caminábamos hacia la casa parecía una eternidad, y mientras le escuchaba a la señora, yo seguía clamando: la sangre de Cristo tiene poder, el Señor va conmigo, el más poderoso es el que está conmigo, que está contra mí. Y todos los versículos que podía recordar en ese momento hasta llegar. Pero antes de subir al segundo piso donde estaba, el Señor me detuvo espiritualmente, porque me estaba moviendo, pero espiritualmente me dijo: esto va a servirte para que enfrentes más demonios que el que vas a enfrentar ahora. No sé si me animó, me desanimó, pero fue como: está bien, si esto me va a servir, que venga. Así que subimos las gradas y se sentía ese ambiente que usted habrá sentido alguna vez: frío, un olor a azufre, a huevo podrido, a cosa dañada, y unas sensaciones como que le ven, le observan, ¿no es cierto? Y subí y comencé a orar, y Dios comenzó a obrar. Y ese muchacho que estaba ahí como muerto porque no podía ni respirar, no se le sentía respirar, estaba paralizado completamente, abrió los ojos, se volteó a verme a mí, y yo: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Eso oraba por dentro, pero por fuera decía: diablo inmundo, estás fuera en el nombre del Señor, fuera de aquí. Hasta que se sentó y me dijo: pastor, gracias. Y todo ese ambiente frío, tenso, de mal olor, cambió. Una paz, un aire puro, una sensación de todos de que aquí estaba el Señor. Lo que hace minutos había sido el lugar donde estaba un muchacho endemoniado, ahora se había convertido en un lugar donde Dios estaba obrando en ese muchacho. Y ese muchacho se levantó y fue el primer joven que comenzó a ayudarme en esa nueva iglesia donde habíamos nosotros ido a trabajar. Y él todo el tiempo estaba en la iglesia, hasta cuando no había reunión estaba en la iglesia. Venía a buscarme: pastor, ¿cómo está? ¿Qué le ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer este fin de semana? Porque vio el poder de Dios. El que empezó en ti la buena obra no ha terminado de trabajar. Sigue trabajando en ti, aunque te hayas equivocado, aunque no hayas entendido la primera vez. Él vuelve a insistir. Te fuiste de la iglesia, le diste las espaldas, Él te fue a buscar, porque no ha terminado contigo. Estabas allá disfrutando de este mundo, triste pero disfrutando de este mundo, pero el Señor te ha esperado y te ha invitado otra vez a su casa. Él es digno de alabanza, Él es fiel y no ha terminado de trabajar. Sigue trabajando en tu carácter y lo seguirá haciendo. Sigue trabajando en tu corazón y lo seguirá haciendo. Sigue trabajando en tus emociones y lo seguirá haciendo. Él no ha dejado de trabajar y no lo dejará. Va a perfeccionar su obra en ti. ¿Lo crees? La obra restauradora del Señor es completa. No es solamente asunto de saber Biblia, es asunto de ser el Hijo de Dios que Él quiere que seas. Y para eso va más allá del conocimiento. Entonces fue esa primera experiencia, pero luego el Señor me daría más experiencias, más enfrentamientos con demonios, más enfrentamientos con gente que aún estando en la iglesia juega con la vida, y buscando a Dios busca brujos, y buscando a Dios hace cosas, trabajitos inofensivos. Alguien alguna vez, por retener a su esposo, le hizo un trabajito de gana voy a enseñar la receta, vaya a ser alguien, pero no funciona. Pero cogió X prenda del esposo y le puso en ciertas aguas y le puso en la refrigeradora para congelar su corazón, para que no se vaya. Desesperados, desesperadas,
A veces buscamos esa buena obra en las cosas del enemigo. Y en vez de irte mejor, te va a ir peor. Así que déjate tratar por el Señor. Él te está restaurando y Él sabe por qué te está lijando. ¿Usted ha lijado alguna vez alguna madera, algo? Usted sabe que si esa madera está muy rústica, muy áspera, ¿qué tiene que hacer? Hay que buscar una lija más gruesa. Y una vez dado la más gruesa, le menora y busca una medida más acorde, más suave. Y ya cuando todo parece bien, aún puede tomar una lija más ligera y pasarle las últimas veces hasta dejarle bien. Mucho depende de qué material eres tú. Esta enseñanza me dieron en escuela dominical y me sirvió toda la vida. Normalmente Dios te quiere tratar como el alfarero trabaja con el barro, es decir, fácilmente. Si eres barro, el trabajo es sencillo. El alfarero, el artesano, hace la mezcla y con sus manos y un torno le da forma y listo. Pero algunos somos un poquito ruditos, ¿no? Y no somos barro, somos madera, pero buena madera. Pero como buena madera, un carpintero ya no puede darle forma con el toque de sus manos. ¿Qué necesita? Herramientas. Y esas herramientas, imagínense, un serrucho, unos martillos, unas sierras, unas lijas. Y todo eso puede hacer más incómoda tu vida, pero depende mucho de tu docilidad. Si el Señor te dice haz tal cosa y tal otra cosa y tú como que no, como que juegas, entonces ya no eres barro, eres madera. Pero Dios no se da por vencido, solamente que el tratamiento va a ser un poco más fuerte. Y entonces tú, como eres madera, no te dejas tratar. Entonces el Señor coge el serrucho y te corta algo y te duele. ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué me pasa esto? Eres madera y la madera tiene que ser serruchada. Y para que sean unidas las piezas de una madera se necesita pegamento, pero también se necesitan clavos. Y entonces, como eres madera, te va a doler cuando el Señor coja su martillo. Te va a doler cuando Él meta un clavo y 2 clavos y más clavos, pero te va a dar forma. Si esa es tu forma de ser tratado, sigue siendo madera. Te aconsejo ser barro. Si Dios te levanta y dice sírveme, Señor, listo. Si Dios te levanta y dice sírveme, no, cuando me jubile te sirvo, madera. Pero otros no son madera. Como buenos ecuatorianos nos gusta la terquedad a veces, ¿no? Y entonces somos hierro. Con el barro el alfarero tranquilamente trabaja. Con la madera un carpintero requiere más tiempo, más técnica, pero lo logra. Pero con alguien que es rudo, terco, rebelde, incrédulo, ese es hierro. ¿Sí? Ese es oro, pero en bruto. Y a veces más bruto que oro a primera vista. Pero hay oro debajo. ¿Pero qué necesita entonces? Fuego. Pero Dios no se da por vencido. Y aunque tu actitud sea como de hierro, Él es un buen herrero. Y tiene un horno, no para destruirte, para purificarte y para doblegarte. Para que llegues a decir, sí Señor, te reconozco. 20 años de vagar en mi rebeldía, pero por fin te reconozco. Pudiste ser barro hace 20 años, pero tú como buen hierro fuiste 20 años por tu camino, hasta que el Señor dijo, mira, si no te cambio ahora, tu vida va a seguir siendo peor. Si no te transformo ahora, me duele meterte en el horno para calentarte y a la final poderte dar forma, pero es para tu bien. Y ahí es cuando el Señor después del horno nos lleva
a un lugar que pocos hemos ido, y yo he estado ahí, el yunque de Dios. Esa herramienta maciza, sólida, donde todo hombre que trabaja con hierro para darle forma tiene que golpearle con un buen combo o algo más pesado o una presa, tiene que cogerla y doblarla y tiene que darle la forma. Y algunos necesitamos vivir el yunque de Dios para reaccionar y decir: Él siempre tuvo la razón. Yo fui el hijo pródigo, yo fui el rebelde, yo fui el terco, yo fui el que le insultaba, yo pensando que me va a ir bien me aparto de los caminos del Señor, y 20 o 30 años después me estoy dando cuenta que nunca debía apartarme de Él. ¿Qué eres tú? ¿Barro, madera o hierro? Dice la palabra en 2 de Reyes capítulo 5 versículos 10 y 12, hablando de un hombre que era exitoso en la vida, pero le cayó lepra. El general Naamán había ido a buscar sanidad, había ido a buscar que alguien en Israel llamado Eliseo le sanara, y dice 2 de Reyes 5 versículo 10 en adelante, que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿no? Pensaba, saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, habrá un gran culto, muchas alabanzas, un gran show, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero eso no hizo Eliseo. Y sigue diciendo Naamán: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en esos ríos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. Para que Dios te restaure, tú necesitas someterte a la estrategia divina, a los métodos de Dios. Tú a veces piensas que con una oración se arregló todo. Quizás ese fue el comienzo, pero quizás necesitas 1000 oraciones más. Tus expectativas son que hoy reconozco mi pecado, entonces ya mañana encuentro un nuevo trabajo. No, quizás tengas que estar sin trabajo unos años más hasta que entiendas los propósitos de Dios. Los métodos de Dios pueden ser diferentes con cada uno de nosotros. Con algunos una prueba puede ser algo de 1 año, para otros puede ser algo de 10 años. Porque en los planes del Señor hay propósitos diferentes y especiales para cada uno de nosotros, pero los métodos en sí se parecen. Muchas veces la forma en que Dios obra no te va a parecer normal o lógica, pero Él sabe por qué lo hace. Este general del ejército asirio que tenía lepra viene buscando sanidad y ni siquiera Eliseo sale a verle. Así que no se sorprenda si un día usted va a mi casa y no salgo a verle. Puede ser que el Señor esté tratando algo en usted, porque usted va a mi casa y dice: ni el pastor salió a verme. ¿Quién sabe? Hay algo en su corazón. O quizás usted viene acá y que el pastor ore por usted al final del culto, pero al final del culto el pastor habla con uno, con otro, con otra y con varios, y al final usted dice: no le importa mi vida, entonces me voy. Cuidado, Naamán. Estás enfermo, estás necesitado, pero tienes que someterte a la forma como Dios obra. No es que Eliseo era orgulloso. El orgulloso era Naamán, pero no estaba reconociendo que era orgulloso. Quizás Naamán hubiese dicho: ay, ni el profeta sale a verme, ya, total voy a morir, ya sé, me voy. Pero el profeta le manda a dar un mensaje con su criado: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y sale a flote el orgullo de Naamán. ¿Acaso en Damasco no hay mejores ríos?
que este río, y le sale lo colombiano. ¿Acaso en Colombia no hay mejores arepas que en Venezuela? Y le sale lo venezolano. ¿Y acaso en Venezuela no hay mejores pastores que Carcelén? Y Naamán saca a flote su orgullo, pero Dios, que no se detiene ni aún por nuestras fallas, usa a sus siervos y le dicen: Señor, no te vayas. ¿Acaso el profeta te pidió algo imposible? Solo te dijo: lávate 7 veces. Si te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo harías por tu sanidad? Y entonces le hacen entrar en razón, que lo que está pidiendo el profeta o diciendo no es algo imposible. Meterse en las aguas de un río, que no sea quizás el mejor para él a sus ojos, pero es el lugar donde Dios le va a sanar. ¿No vale la pena hacerlo? Para ser restaurados necesita ser obediente a los métodos de Dios. Tú quieres empezar el negocio de una manera, Dios quiere de otra manera. Pruébalo empezando a tu manera y te vas a dar cuenta que Dios tenía razón. Y a lo mejor quieres empezar el negocio, pero el Señor te dice: no es el tiempo. Pero tú, muy técnico, muy profesional, lees todo el mercado y todo, haces todos los estudios. Es ahora, es el momento. Pero el Señor dice: espérate un ratito, cálmate. Antes de la pandemia estábamos con mi familia ya ideando para invertir en 2 o 3 negocios aquí en Carcelén. 2 o 3 negocios pequeños, un supermercado como el aquí más o menos, una cosa sencilla, una tiendita ahí que funcione. Y ya estábamos estudiando un pequeño restaurante también, donde coman todos los hermanos a crédito. Coma hoy, pague en Navidad, más o menos así. Y si no paga, le subo un interés. Ya tenía el negocio, el mercado estaba listo. Íbamos a poner de ayuno los días miércoles y terminar en el restaurante del pastor el día del ayuno. Entonces, venta segura. Estábamos ideando también empezar nuestra escuela de español. Y de las 2 primeras el Señor dijo: no. Todo estaba hecho. 2019, no había pandemia. Ya miré algunos locales donde arrendar, donde empezar. Algunos de ustedes iban a trabajar con nosotros, les dábamos trabajo, ganaba bien usted y nosotros también éramos bendecidos. ¿Hay algo de malo en eso? No, pero los métodos de Dios son propios, diferentes. Y varias veces el Señor me dijo no, y estábamos a punto de comprarnos, recuerdo, la camioneta. Habíamos vendido nuestra camioneta para comprarnos una casa, pero ahora íbamos a estar una camioneta para el ministerio y para los negocios. Entonces ya había visto, a esta temporada llegaron algunas marcas nuevas que el Señor dijo no. Diciembre, el Señor dice no. Enero 2020, más claramente, no lo hagas. No íbamos a poner todos nuestros recursos en eso, pero hubiese sido bastante de nuestros recursos. Y el Señor dijo no. Y ustedes saben que después en marzo todo cambió. ¿Quién tenía razón? ¿El estudio? ¿La técnica? ¿La experiencia? Que todo esto tiene su lugar. ¿O los designios de Dios? Los métodos de Dios son especiales. Y entonces cuando vino la pandemia, gracias Señor. Claro que te pregunté algunas veces por si acaso, como tiene tanto que atender, de pronto a lo mejor no está mirando todas las situaciones, ni de todos, porque queremos hacer algo bueno para la gente de la iglesia, para nuestra familia, para el futuro. No hay nada de malo en eso. Pero si no tienes la bendición de Dios, no des un paso. Espérate un rato. Él sabe por qué lo dice. Así que Naamán tenía que meterse en el agua 7 veces, zambullirse 7 veces, como bautizarse 7 veces, y su lepra iba a ser sanada. Y su lepra fue sanada, no por su santidad, no porque él haya hecho algo bueno en sí, sino porque fue instrumento de Dios para mostrarle aún a los asirios que Dios es poderoso.
que Dios tiene el poder sobre toda enfermedad, que Dios puede quitar aún lo que para nosotros es imposible, para Dios siempre va a ser posible. Tu problema parece imposible desde tu punto de vista, pero desde la óptica de Dios es posible. Así que sométete a los planes y a los métodos del Señor. Tú ya quieres estar mejor, pero el Señor te quiere tener caminando. Camina mientras sea el tiempo de caminar. Tú ya quieres tener tu casa propia, pero el Señor te quiere tener todavía en arriendo. Claro, administra bien ese tiempo, porque algo el Señor te va a enseñar mientras pagas el arriendo. Para que cuando tengas tu casa, no mires a los demás por debajo de tu hombro, sino que para que tu casa sea un lugar donde el Señor también cumpla sus propósitos. Porque en la vida no es asunto solamente de tener, sino que lo que tengo le sirva al Señor. Lo que tengo le honre al Señor. Por eso Proverbios dice que honra al Señor con tus bienes, con el fruto, con las primicias. Hónrale al Señor. Y entonces Naamán obedeció, se sanó, Dios se glorificó. Eliseo no salió a recibir ni siquiera lo que Naamán había traído. Eliseo dijo, no tienes que darme nada. Porque Eliseo había traído como 3 talentos, como 30,000 monedas de plata y no sé cuántas de oro y vestidos y cosas para pagar por su sanidad. Cuando estás en los planes de Dios, todo ya fue pagado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario pagó tu salvación y tu restauración. Todo lo que se necesite para que tú seas el hijo o la hija de Dios fue cancelado. Para que cambie tu carácter, ya fue pagado. Para que seas sano de 1 o 10 enfermedades, ya fue pagado. Para que tengas 1 o más negocios, si es la voluntad de Dios, ya fue pagado. Para que restaures tu hogar, ya fue pagado. Todo fue pagado en Cristo el Señor, pero tienes que trabajar conforme a los métodos de Dios. Así que 4 años después yo estoy contando esto de los emprendimientos, que no estaba mal, que técnicamente era viable en el 2019, pero el Señor, que lo conoce todo, que tiene el control de los tiempos, sabía por qué. Sabía por qué fue el tiempo de comprar nuestra casa, porque apenas nos pasamos a la casa, meses después vino la pandemia. Y qué mejor estar en tu propia casa en medio de una pandemia que estar en casa ajena pagando arriendo cada mes de la pandemia. ¿Quién tenía razón? ¿Yo? ¿Mi esposa? Él siempre tiene la razón. Así que lo que consideré por un tiempo como dejar pasar la oportunidad, Dios una vez más, porque soy también una obra en perfección, me mostró que Él sabe por qué dice no, por qué Él dice espera, por qué Él dice aguanta, como buen ecuatoriano, aguanta un ratito, ve, aguanta, porque pronto vendrá tu redención. Nos ponemos de pie y vamos a orar acá por restauración, y oro también por mis hermanos que nos acompañan domingo a domingo recibiendo la palabra del Señor. Oro para que Dios te restaure completamente. Cierra tus ojos acá.